Hermanos, vamos a adorar a nuestro Dios, porque Él nos sana, Él nos cuida, Él nos salva. Vamos a ponernos de pies, vamos a cantar un corito nuevo que aprendimos y quiero que canten con nosotros. Se titula Mi Dios es poderoso. Mi Dios es poderoso, Él mueve montañas, de las tempestades me puede proteger. Mi Dios es poderoso, sana mis heridas, Él me fortalece, por siempre reinará. Mi Dios es poderoso, es grandioso, majestuoso, es Él. Mi Dios es poderoso, es grandioso, majestuoso, es Él. Mi Dios es poderoso, Salvador del mundo, fue por sus heridas que sanado fui. Mi Dios es poderoso, Él me ha perdonado, con su magna gracia yo le alabaré. Mi Dios es poderoso, es grandioso, majestuoso, es Él. Mi Dios es poderoso, es grandioso, majestuoso, es Él. Cuida, Él es poderoso, poderoso. Él me sana, me sana, me sana. Él es poderoso, poderoso. Él me salva, me salva, me salva, me salva, me salva. Él es poderoso, mi Dios es poderoso, Él mueve montañas, de las tempestades me puede proteger. Mi Dios es poderoso, sana mis heridas, Él me fortalece, por siempre reinará. Amén, gloria a Dios. Se pueden sentar, gracias. Feliz sábado, hermanos. La lectura bíblica de esta mañana se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 27, versículos 22 y 23. Hechos, capítulo 27, versículos 22 y 23. Y la palabra del Señor dice así: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Palabra del Señor, alabado sea su nombre.
Gracias, feliz sábado. Gracias por las alabanzas. Qué lindo saber que adoramos un Dios poderoso. Gracias por las oraciones para nuestra familia esta semana. Las necesitamos. Si pueden orar especialmente por mi esposa para que no me pegue en el 2015, me trate mejor. Gracias a Dios cumplimos 33 años de casado. Tienen que hacerle un monumento, tienen que entregarle una award a mi esposa por estos 33 años. Gracias a Dios, la verdad es que no era nuestra intención estar una vez al año aquí en la iglesia, pero por lo menos una vez al año. Antes de que termine el año, nos da gusto verles, traemos saludos de la conferencia. Esperamos que hayan pasado una feliz Navidad y Dios les bendiga al disfrutar del final del año y el comienzo de un año. Desde algunos puntos de vista no hay mucha diferencia. El 31 de diciembre al 1 o al 3 o al 4 de enero o algún día de algún mes del año. Sin embargo, son oportunidades que Dios nos da para reflexionar, para tomar decisiones, para alinear nuestra vida, para entender que nos queda poco tiempo, porque quienes hemos vivido un poquito más parece que el tiempo se pasa más rápido. Y lo cierto es que parece que se pasó volando este año 2014 y otros se van a pasar aún más rápido. Lo lindo es saber que en el tiempo de Dios, como dice el espíritu de profecía, Él no conoce ni premura ni demora, ni apresuramientos ni demoras. El Señor tiene un tiempo señalado. Y nos da gusto acompañarles esta mañana. El título de nuestro tema es Hora de tener buen ánimo. Y tal vez algunos de nosotros o algunos de ustedes que están allí sentados, que están pasando por alguna crisis o han pasado por alguna crisis difícil, o está pasando por alguna dificultad personal o familiar, puede estar pensando, tener buen ánimo, ¿cómo voy a tener buen ánimo? Y vamos a ver en esta mañana un pasaje muy conocido del libro de los Hechos de los Apóstoles, que quiero invitarte, porque no vamos a tener tiempo durante nuestra reflexión, a que tú lo leas con detenimiento, en forma completa. Yo estoy terminando una semana de oración, varios temas de una semana de oración, porque hay mucha riqueza en este pasaje del capítulo 27, como en tantos de las Sagradas Escrituras. Pero esta es una travesía, es un viaje que realiza el apóstol Pablo, prisionero, desde Cesarea hasta Roma. Y vamos a ver en la travesía que se desarrolla en el capítulo 27, espigando algunos detalles, que de alguna forma hay varias similitudes y paralelismos entre esta travesía, entre este viaje y nuestra vida espiritual personal, y la vida espiritual de nuestra iglesia, como iglesia adventista del séptimo día, como el pueblo de Dios. Vamos a encontrar varios de esos paralelismos, y tú vas a encontrar muchos cuando tú leas en oración, inspirado por el Espíritu Santo, este pasaje, muchos paralelismos con diferentes circunstancias de tu vida, y vas a poder sentirte conectado o conectada con este pasaje y sacar lecciones que puedan ayudarte en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu trabajo, y especialmente en la experiencia espiritual, en la experiencia de la iglesia. Pero el título bien vale la pena reforzarlo, es Hora de tener ánimo. Y vamos a ver que el tener ánimo no está determinado necesariamente o exclusivamente por las circunstancias externas, por las cosas que pasan o que no pasan, por lo que tenemos o lo que no tenemos, por lo que nos gustó o no nos gustó. El tener ánimo está determinado por algo que trasciende las circunstancias pasajeras de este mundo. Y vamos a encontrarlo en la experiencia poderosa y rica del apóstol Pablo en este viaje y en esta travesía. Ustedes recuerdan que Pablo apela al César. Estaba preso y utilizó su derecho como ciudadano romano de apelar al César. En aquella época el Imperio Romano era una república muy interesante, y entre sus leyes estaban que si un ciudadano en situación de injusticia o en situación
que tenía que ver con su situación legal, apelaba o pedía hablar con el César, era llevado ante el César. Y el imperio pagaba su traslado, llevaba a cabo su traslado. Es como si tú tienes un problema porque el policía te hizo un ticket aquí en Arlington injustamente y tú dices, yo quiero hablar con Obama, porque esto no está bien. No te hagas ilusiones porque no vas a ir a hablar con Obama, aunque hayas cometido un asesinato. Pero en aquella época era muy típico y interesante que el imperio establecía que podías llevar, si era alguien de la nobleza, por lo menos 2 acompañantes. Alguien que le ayudara en su salud y un siervo o un esclavo que lo atendiera durante la travesía. Pablo, con mucha sabiduría, dice, Lucas viene conmigo, que era uno de sus discípulos, era doctor, así que ahí se protegió, él me va a cuidar la salud. Y Aristarco, que era otro de los discípulos, uno de los más jóvenes de Pablo, me va a acompañar como mi siervo, que no era su siervo, pero también era su discípulo. Así que se llevó 2 discípulos con él, a Lucas y a Aristarco. Gracias que llevó a Lucas, es que tenemos un relato tan detallado de lo que sucedió. Y entonces salen desde el puerto de Cesarea y hacen una travesía muy interesante. Vamos a ver en un rato un poquito del mapa. Y llegan, dice el relato bíblico, a una ciudad llamada Mira, en el sur de Asia. Lo interesante del relato es que quienes llevan a Pablo, dice el capítulo 27, es un centurión con sus soldados, Julio. Julio era uno de los centuriones de la famosa compañía, lo mismo aparece en el relato, la Augusta. Las compañías normalmente tenían por lo menos 1000 soldados, es decir, 10 destacamentos de 100 soldados, cada uno con su centurión a cargo de los 100 soldados. Esta Augusta era una compañía famosa, era una compañía aguerrida, era una compañía valiente, era una compañía con la que el imperio contaba en situaciones de crisis. Por eso estaban asignados a esa zona de Asia y de Palestina donde constantemente había conflictos armados. Así que a Julio se le dice, tú vas a llevar a Pablo y a otros presos, no se nos dicen cuántos de la tripulación eran presos, pero vas a llevarlos a Roma. Así que llegan a Mira y de allí toman una nave alejandrina, una nave griega, para dirigirse a Roma. Ustedes entiendan un poquito, esto no era como contratar un crucero de 5 o 7 días. Hechos 27, versículos 10 al 12. La pantalla es nada más de ayuda, si tú lees o manejas mejor el inglés que el español, pues tienes ahí en la segunda parte del slide o de la vista el relato en inglés. Abrimos nuestras Biblias, los demás tengan las Biblias abiertas, no se confíen en la pantalla. ¿Ya abrieron las Biblias? ¿Amén o no? Hechos 27, no la cierres. Si la cierras, yo de aquí estoy mirando, te tiro con un zapato. No se crea. Tengan la Biblia abierta. Muy bien, oremos. Querido Señor, tenemos la oportunidad esta mañana, después de alabarte, de orar, de ofrendar a ti, también de abrir tu palabra. Por favor, danos tu sabiduría y la unción de tu Espíritu para comprender tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice... Dije a todo el destacamento, especialmente al centurión, al capitán de la nave y al dueño, y les dice: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión, dice el versículo 11, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¿Es lógico o no? Era el centurión, él estaba a cargo del viaje. El capitán de la nave había hecho esa travesía por esos mares muchas veces. Pablo era un doctor, era un intelectual. Había viajado Pablo, ustedes recuerdan que en 2 de sus viajes misioneros había hecho travesía por mar. Ustedes recuerdan que naufragó 3 veces, dice Pablo. Había hecho, pero no era un hombre experimentado. Y el propietario de la nave también había viajado muchas veces. Así que el centurión dijo: yo no le voy a hacer caso a este hombre por más que le tengo confianza. Ya lo habían conocido a Pablo en la primera parte del viaje, habían tenido confianza en él, pero no como para tomar una decisión acerca del mar y de la embarcación. Y entonces dice el versículo 12 que siendo incómodo el puerto para invernar allí, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice
puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste e invernar allí. Veamos un poquito el mapa. De aquí es de donde sale la nave y hace toda esta travesía hasta llegar aquí a Mira, y desde Mira entonces se dirigen costeando el pueblo de Salomina y van hasta Buenos Puertos, que está aquí. Ellos querían ir de este lugar donde estaba el puerto aquí. Ustedes dicen, pero está cerquita. Pero resulta que aquí soplaban vientos muy fuertes de este lado, del este, y ellos querían estar amparados de esos vientos en la época invernal y estar cubiertos de los otros vientos del norte, que eran los peores, en este lugar de la isla. Ese era el plan. Y el plan era lógico, era interesante, tenía varias particularidades. El relato que vamos a leer, o la meditación que vamos a hacer esta mañana, transcurre desde que salen de Buenos Puertos hasta que llegan a Malta. Y ahí es donde vamos a aprender algunas lecciones esta mañana, y donde tú vas a tener la oportunidad de aprender muchas lecciones cuando estudies este pasaje. Porque lo importante es que tú y yo recordemos que es hora de tener ánimo. ¿Vamos bien? Es hora de tener ánimo. Pablo da su opinión y un consejo. El centurión dice, no, yo mejor me voy por lo que dice el capitán de la nave, que se sabe. ¿Te ha pasado que has pedido algún consejo a alguien más experimentado? Si tú tienes un problema con el auto, no le vas a preguntar al pastor qué vas a hacer. Vas a hablar con un mecánico. Si tienes un problema de salud, yo sé que muchos de nosotros somos médicos, sin título, sin diploma, andamos dando recomendaciones y tratamientos, nos gusta. Mi familia somos todos médicos. Mi esposa, que es enfermera, me hace broma y dice, ¿vos qué sabés de eso? Dedicate a la teología. Pero nos gusta dar medicinas y tratamientos, y qué me hizo bien, y pues, si te duele la cabeza, toma esto, si te duele la cintura, toma aquello. Pablo era un teólogo, era un doctor de la ley, y entonces el centurión decide, vamos a ir al lugar. Noten algo interesante. Una de las razones por las que quieren salir de Buenos Puertos, donde ya habían llegado, e ir a Fenice, era porque el puerto de Buenos Puertos era muy incómodo, y el mejor puerto para pasar el invierno estaba en la ciudad de Fenice, una ciudad más grande, con más comodidad, con más víveres, más alimentos, más lugares para descansar que los que había en Buenos Puertos. Es decir, que todo sonaba razonable y lógico en la perspectiva humana. Hay varios términos con los que nosotros no estamos familiarizados. Yo no sé si aquí hay algún marino o alguien que pasó su época militar en el Navy. ¿Tenemos aquí a alguien experimentado? Yo soy pastor, pero me gusta estudiar y leer un poquito, y me familiaricé con algunos términos, y yo voy a ir compartiendo algunas cosas de los términos, pero te animo a que tú las profundices para tu estudio personal, porque ahí es donde vas a encontrar alguna riqueza que no la vemos en una lectura muy rápida. Vamos ahora a leer desde el versículo 13 hasta el 20, donde comienza a desenvolverse la historia. Versículos 13 hasta el 20. Dice el versículo 13, soplando una brisa del sur, y pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. ¿Se acuerdan esa isla que vimos como un frijolito dado vuelta? Iban costeando la ciudad de Creta, que era normal en la navegación en aquellos días. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. ¿Hay alguna hermana embarazada? Porque este es un lindo nombre para su hijo. Euroclidón Rigacci. No, por favor, no le pongan ese nombre. Nadie le ponga el nombre de un huracán a su hijo, por favor. Pero así se llamaba el viento, y lo que quería decir es que se encontraban los vientos del noreste con los vientos del noroeste, y causaban tempestades en la época invernal. Y muchas de esas veces esos vientos huracanados y aún huracanes. Era peligroso navegar en esa época. Y siendo arrebatada la nave, dice el versículo 15, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Proa al viento quiere decir que enfocaban la punta de la nave, es la proa, enfocaban la nave en contra del viento.
Y habiendo corrido a sotavento, otra palabra rara, en contra del viento, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife era el bote salvavidas que lo llevaban arrastrando, porque no entraba en el barco. Pero cuando había tormenta, de alguna manera tenían que subirlo porque tenían temor de perder el bote salvavidas y quedarse sin una posibilidad de salvarse. Y entonces dice el relato en el versículo 17 que una vez que subieron a bordo el bote salvavidas, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Déjenme explicar esto un poquito. Esas naves de aquella época eran muy diferentes a las que podemos ver ahora. No sé si has tenido la oportunidad de ver esas naves similares a las que llegaron a América. Eran unas cascaritas de nueces, un poco más grandes. Uno las ve grandotas, pero no eran grandes. Y estaban hechas con madera machimbrada. Es decir, iban ensamblando la madera, donde la madera tiene una saliente y de este lado tiene un huequito y van ensamblando y machimbrando la madera, la van ajustando. Y la sellaban con brea, con petróleo. Pero cuando había tormentas y la nave se estaba cimbrando, la madera tenía la tendencia a abrirse. Ustedes vieron que cuando compramos esos muebles hechos de ese tipo de madera y se humedecen con algo ya no sirven para nada. Bueno, así pasó. Así que tiraban sogas de un lado al otro de la nave y la ceñían, apretaban para que no se abriera la madera. A mí me parecía algo terrible cuando leí cómo están ciñendo una nave. Pero era la manera de asegurar la nave. Las sirtes eran bancos de arena que había en el sur del Mediterráneo. La gente tenía mucho temor de eso, porque si un barco encallaba en la arena, especialmente en el medio de una tormenta, nadie sobrevivía. La nave se destruía y normalmente la gente moría por días en el agua. Así que eran muy temerosos y iban siguiendo la profundidad del mar para no encallar en la arena con unas pesas de plomo o de hierro que tiraban con una soguita, iban midiendo a cuántos metros estaban de profundidad para asegurarse que no encallaban lo que dice allí en la sirte. Ahora, noten lo que pasa, versículo 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Alijar quiere decir cuando los marinos estaban en el medio de esas tormentas, empezaban a tirar la carga, a alivianar la carga del barco para que pudiesen ir a donde querían ir. Era una situación terrible. La gente no quería hacer eso, porque no se olviden que este no era un barco que transportaba gente, era un barco carguero. Llevaban trigo o algunos cereales desde África a la costa occidental y luego a Roma. Ese era el granero de Roma, era Egipto, y iban llevando trigo hacia ese lugar. Así que perder la carga era perder toda la ganancia de su viaje. Y no era que, bueno, mañana hago otro viaje. Recuerdan que estaban meses viajando. Pero ellos tuvieron que empezar a tirar la carga, empezaron a alijar, dice el relato bíblico. Pero lo terrible viene en los siguientes versículos. ¿Cuántos días ya van de tormenta? 3 días. Al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Los aparejos eran unas herramientas que usaban para subir, cargar y descargar lo necesario. Y noten el versículo 20. No apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ellos habían salido de buenos puertos con la idea de llegar aquí a Fenice, pero se desviaron. Ahí está Clauda. No pudieron ni siquiera llegar por este estrecho, tuvieron que ir por afuera. Y desde Clauda se fue llevando la nave a donde ellos no querían ir. Ellos querían ir directo aquí. Y fueron llevándose. Y aquí toda esta zona es la zona que ellos llaman de la Sirte. Yo llamo a esta hora la hora de la tempestad. La hora de la tempestad. Aquí es donde se ve cuán buenos cristianos tú y yo somos. Cuán buenos cristianos somos, cuán fieles somos a Dios, no se ve cuando todo está tranquilo. Se ve en la hora de la tempestad. A mí me encantaría decirte, miren hermanos, yo sé que hemos pasado algunas luchas en el 2013, pero el 2014 viene mejor.
2014 no va a haber los problemas que tuvimos este año, el 2015, perdón, viene mejor, no va a haber los problemas que tuvimos este año, va a estar más tranquilo, va a estar más agradable, pero lo cierto es que mientras tú y yo seamos hijos de Dios, aferrados a la palabra de Dios, sabemos que las cosas se van a poner peor. No vivas en tu vida pensando que las tormentas se van a acabar. A veces nosotros nos casamos pensando que vamos a vivir un idilio de felicidad. Pero vienen tormentas en el matrimonio, ¿o no? Primero pregúntenle a mi esposa. Vivimos tormentas en el hogar, en la familia, vivimos tormentas en el trabajo. Ay, este es el mejor trabajo, me hicieron una entrevista, yo tenía tantas ganas de trabajar ahí, después que estamos trabajando ahí no vemos cómo salir de ahí. No aguanto al jefe, mi compañera, mi compañero, las horas. A veces es la escuela, el estudio, el profesor, los amigos. A veces es el ambiente de la iglesia. Pero va a llegar una hora en tu vida que hay tormentas. Y vamos a experimentar tormentas día a día en nuestra vida. En la experiencia de la iglesia, el pastor en la escuela sabática Prieto mencionaba, vivimos tormentas y vamos a vivir aún peores tormentas todavía que las que estamos viviendo. Dios nos está preparando para esos momentos de nuestra vida. Si ustedes notan el relato, dice que corría una brisa muy linda desde el sur, que era la brisa que venía de África, muy lindo. Eran los mejores climas y dijeron, ya la hicimos, vamos, rápido a Fenice. ¿Te ha pasado que de repente está todo bien y tranquilo y trácate? Tuviste un accidente con el auto. O el doctor te dice que tienes una enfermedad. O hubo una tragedia en tu familia. O de repente perdiste el trabajo. O de repente hay un desencanto amoroso, hay una lucha emocional, una frustración. Y tú dices, pero si estaba todo tan bien, pero si venía todo tan lindo, ¿qué pasó? Pues así es. El enemigo está tratando de destruir tu vida espiritual y en el medio de las tormentas, en la divina providencia de Dios, Dios quiere que tú aprendas lecciones que te fortifiquen para que tantas veces o el enemigo trate de destruirte, tú puedas triunfar. Pero hay tormentas en la vida. Hay una lección que yo aprendí aquí. Ellos estaban más seguros en ese puerto que era incómodo, que era desagradable, que no era lindo, que haberse aventurado a ese mar y a esa tormenta. Hay una lección interesante. Es mejor estar seguros en un puerto incómodo que estar perdidos en un mar tempestuoso. Es mejor estar seguros en un puerto incómodo que estar perdidos en un mar tempestuoso. ¿Saben por qué digo esto? En esta iglesia, como en todas las iglesias, de repente nos encontramos con alguna lucha. Y decimos, a mí no me gusta esta iglesia, me voy a otra. Y de repente, no me gustó esto, me voy a aquella otra. Hay algunos hogares y algunos esposos y esposas necios que de repente decimos, no, ya mi esposa me cansó, yo me voy a buscar otra mejor antes de que sea demasiado tarde. Me voy a buscar un mejor esposo antes de que sea demasiado tarde, me ponga viejo y no agarre nada. Hermanos, incomodidades va a haber, tormentas va a haber, pero es mejor estar seguros, aunque haya algunas incomodidades, que aventurarnos a un mar tempestuoso, porque ahí es a donde Satanás quiere llevarnos. Aún está pasando mucho, el pastor mencionaba en la época de la apostasía que muchos decimos, no, yo voy a hacer una iglesia mejor que la iglesia adventista. Yo voy a tener una iglesia mejor que esta iglesia. Yo voy a hacer algo mejor que lo que se ha hecho hasta aquí. Y nos aventuramos y de repente viene la tormenta. No importa que a lo mejor no estemos tan cómodos como quisiéramos estar, pero es mejor estar seguros. Hay momentos en la experiencia de la vida que es necesario aligerar la carga. Y yo quiero animarte a que tú reflexiones personalmente en estos últimos días del año si hay algo que estás cargando que debieras dejar a un lado. Jóvenes y señoritas, tal vez hay amistades que están obstruyendo tu navegar por esta vida acercándote al puerto de la eternidad. Y yo sé que lo que voy a decir no es muy popular, pero a veces es mejor dejar a un lado esas amistades.
Puede ser inclusive un novio o una novia que te está impidiendo caminar de la mano de Dios. Es mejor dejarlo a un lado. Esposos y esposas, atención. Para nosotros el consejo es diferente, porque alguno está pensando, uy, mi esposa es una carga, la voy a tirar por la borda. No. Una vez que ya nos comprometimos en matrimonio, una vez que ya hicimos un pacto ante Dios de amor y de respeto, hay que perseverar y avanzar, y Dios nos dará sabiduría para cómo hacerlo. Pero mientras ese pacto no sucedió, en la época de la juventud, a veces es importante alejarnos. Y aún ya casados como adultos, de repente hay amistades, hay situaciones, hay circunstancias, hay ambientes de los que tenemos que alejarnos porque nos están obstruyendo llegar al Señor. Si ustedes notan, la situación fue patética. Ellos se guiaban durante el día por el sol y durante la noche por las estrellas. Y la tormenta estaba tan grande que no habían visto, dice, ni sol ni estrella, y perdieron toda esperanza de salvarse. Y aquí viene otra lección poderosa. Probablemente tú y yo que estamos aquí sentados, y a propósito de lo que el hermano Elías mencionaba en la lección, que nos sentimos perdidos, que ya no tiene más caso, que ya le hemos intentado demasiado, y llegamos en una etapa de nuestra vida espiritual o de la experiencia de nuestra iglesia que perdemos la esperanza de salvarnos. Jamás pierdas la esperanza de salvarte. Es hora de tener ánimo. Aún en la hora de la tempestad es hora de tener ánimo. Aún en las peores tormentas es hora de tener ánimo. Hay cosas para hacer. Y vamos a ver esto un poquito más en lo que dice el resto del relato. De paso, no importa cuán terribles sean las tempestades y cuánta experiencia humanamente tengamos en la vida enfrentando crisis, nuestra única seguridad es el sol de justicia, Cristo. Si tú y yo miramos a Jesús, va a haber luz aún en el medio de las tempestades. Ellos llegaron al final de su habilidad y de sus fuerzas. No sé si te ha pasado que en el medio de las crisis tú tratas de solucionar el problema con tu habilidad y con tus fuerzas y con tu inteligencia y con lo que tú aprendiste y con lo que tú sabes, y te das cuenta que no es suficiente. Y entonces tienes ganas de tirar la toalla o bajar los brazos. Viene la hora del desánimo, de la desesperanza, decir, no, ¿para qué el intento? Esto ya no tiene caso. Has tratado de luchar contigo mismo, con algún defecto, con alguna debilidad, con alguna tendencia, y dices, no, ¿ya para qué? No voy a perder más tiempo. En ese momento es que tú y yo tenemos que cobrar ánimo como nunca antes. Vamos a ver un poquito lo que sucede en el versículo 21 en adelante. El segundo aspecto importante. Pablo, como hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Yo amo a Pablo, hermano. Este es el lado humano de Pablo. ¿Te ha pasado alguna vez que tenías razón y tienes ganas de decir, te dije, viste que yo tenía razón? ¿Cuánto se ha sentido así? A ver, las mujeres levanten la mano. No. No nos podemos aguantar cuando decíamos algo y no nos hacían caso, y no nos hacían caso, y no nos hacían caso hasta que se prueba con el tiempo que teníamos razón y nos da ganas de decir. Y Pablo no se aguantó. Pero lo dice sanamente. Lo dice especialmente, yo creo, porque les había dado un consejo y no le hicieron caso, y ahora Pablo quería que atendieran este consejo, que se dieran cuenta que él no estaba inspirado solamente por experiencia humana, sino por Dios. Pero se los dijo. Si me hubieran hecho caso no estaríamos en semejante bodrio, aquí en este lío. Y así estamos en este medio de las tormentas porque no me hicieron caso. Y entonces vienen los versículos preciosos del pasaje, 22. Pero ahora os exhorto a tener, ¿qué? Buen ánimo. No le dice a tener ánimo, le dice buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Por qué? Y aquí viene lo interesante. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Amén. ¿Y qué le dice el ángel? Versículo 24. Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí que Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo. Versículo 25, otra vez. ¿Qué tenemos que tener? Buen ánimo. Buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Viene la hora del ánimo y de la esperanza. Y aquí viene la clave del relato.
el ánimo y la esperanza no está porque se terminó la tormenta. Cuando Pablo les habla a los marinos, a los soldados, a su gente, la tormenta no terminó. Es fácil que alguien te dice cálmate, toma las cosas con calma, cobra ánimo, ya el problema pasó. Cuando el problema pasó, pero el problema no pasó. ¿Por qué Pablo está diciendo es hora de tener buen ánimo cuando el problema no pasó? Porque el buen ánimo no está determinado por el problema. El buen ánimo está determinado por la seguridad de la fe de Pablo. Yo soy en quien he creído. Yo confío en Dios. Este Dios de quien soy y a quien sirvo es el que está frente a mí. ¿Tú estás seguro de quién eres y a quién sirves? Porque ahí está la clave. No importa cuáles sean las tormentas, cuán difíciles sean las tormentas, cuán terribles sean las tormentas, si tú y yo estamos seguros de quién somos y a quién servimos, ahí está la victoria. Yo confío, dice Pablo, en el Dios de quien soy y a quien sirvo. Y yo quiero animarte al que al terminar este año y comenzar un año nuevo, por lo menos tú te asegures de que eres de Dios y sirves a Dios. Lo demás no importa. Lo demás es complemento. Aunque no tengamos nada, pero somos de Dios y servimos a Dios. Esto es fundamental. Porque cuando tenemos la seguridad de quién somos y a quién servimos, no importa qué tormenta venga, o de qué lado venga, o cuán intensa sea, o cuánto destruya a nuestro alrededor, no va a destruir tu alma y mi alma. Y eso es importante en este relato. Podían perder todo, pero no sus vidas. ¿Estás listo o estás lista a perder todo por la salvación? No sé, pastor. La realidad es que no sabemos. Porque a veces no nos preparamos para perder todo. Nos preparamos para tener todo. Y planificamos para tener más que todo. Yo no sé si les pasará a ustedes, pero en estos días cuando uno sale nada más a cualquier negocio a comprar algo, uno se admira de la abundancia de la que Dios provee a nuestro alrededor. Es increíble la cantidad de cosas que hay para tener. Y a veces planeamos para tener o para tener más, pero no planeamos para no tener nada. Y no está mal tener, porque Dios quiere que prosperemos. Entiéndame, Dios no es que quiere que estemos homeless en la calle sin nada. Es el plan de Dios que tú y yo prosperemos. Y tengamos mejor estabilidad, mejor estructura y sirvamos más a Dios y contribuyamos más a Dios. Ese es el plan. Pero el asunto es para qué nos preparamos anímica y espiritualmente, emocionalmente. Y llega un momento en el medio de las tormentas que en la providencia de Dios, Dios usa esa experiencia de necesidad absoluta, donde pierdo todo y no tengo nada y lo único que deseo por sobre todas las cosas es vivir, donde Dios me ayuda a levantar los ojos al cielo. Por eso yo alabo a Dios por las tormentas. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice que Dios le responde, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad? Y entonces Pablo dice, alabo a Dios porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando no tengo nada, cuando no puedo depender de más nada que de Dios, entonces soy fuerte. Y a veces Dios nos tiene que poner en esas circunstancias para que tú y yo aprendamos lecciones que no aprenderíamos en circunstancias diferentes. Como iglesia tenemos cosas que aprender en los tiempos de tempestad, porque a veces nosotros, escuchaste lo que está pasando en la iglesia adventista, y nos creemos cualquier basura de repente que aparece en internet. Hermanos, cuidado. Escuchaste lo que pasó en aquella iglesia, escuchaste lo que pasó allá, y escuchaste lo que pasó con el hermano y la hermana. Estas cosas no nos tienen que sorprender, van a pasar, y aún peores. Y Dios en su providencia nos está preparando para que tú y yo no caigamos de nuestra fe y de nuestra perseverancia, preparándonos para la eternidad. Y a veces nos asombramos tanto que bajamos los brazos, cuando es el mejor momento para luchar. El mejor momento para tomar ánimo, para cobrar ánimo y tener fe y decir, oigan, no quedó nadie aquí, yo voy a levantar los brazos.
de aquel líder, de aquel padre, de aquella madre, de aquella familia, de aquella prueba por la que estamos pasando para que la superemos juntos. Algo tendremos que aprender, a algún lugar a Dios nos quiere llevar. De alguna manera quiere que brillemos de una forma y con una intensidad con la que no hemos brillado hasta aquí. Y entonces, veamos un poquito desde el versículo 29 en adelante. El tercer aspecto. El primer aspecto, viene la hora de la tempestad, también viene la hora del ánimo y de la esperanza, pero las lecciones en la Biblia no están solamente para que veamos lo que pasa, sino para que tomemos decisiones. Versículo 29. Temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. De paso, esta es una de las características que nos muestran que no era un barquito común de la época. Un barco de aproximadamente unos 40-50 metros, porque tenían 4 anclas en la punta de la nave, en la parte de atrás de la nave, y 4 anclas en la proa. No había barcos con 4 anclas, a menos que sean barcos grandes, con mucho cargamento y muy importantes. Noten lo que pasó, otra lección. Los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, el barquito salvavidas, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, ¿qué les dijo? Vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Viene la hora de la decisión. O nos salvamos todos o nos perdemos todos. ¿A ti te interesa que se salven todos los que están aquí? ¿O nada más salvarte tú? Porque en los barcos de la iglesia, de repente hay algunos que quieren salvarse de ellos. Dicen, no, acá hay mucho pecado, acá hay mucho defecto, mejor me voy yo por mi lado y me agarro el botecito salvavidas y por lo menos me salvo yo y que aquellos se pierdan. No, en mi hogar hay muchos problemas, tenemos muchas crisis, tenemos muchas dificultades, mejor me voy, que se las arregle mi hogar y mi familia. En la hora de la tempestad es cuando hay que tomar decisiones serias. Y la decisión es, vamos a ajustarnos los cinturones a trabajar porque nos tenemos que salvar todos. Vamos a fajarnos, vamos a hacer el mejor esfuerzo, vamos a dedicarnos al Señor porque nos tenemos que salvar todos. De paso es interesante, no tenemos tiempo esta mañana, pero tú haz tus aplicaciones y tu paralelismo con las velas y las anclas. Porque hubo momentos en que arriaron las velas, las juntaron y otros momentos en que las elevaron. Hubo momentos en que tiraron las anclas y hubo momentos en que las recogieron a las anclas. Si tú estás avanzando hacia la destrucción, esa ancla es un simbolismo de tu fe y de tu dependencia de Dios que te ayuda a detenerte. Pero si de repente te estás deteniendo cuando tienes que avanzar, esas velas que se elevan y se abren para que el viento del Espíritu te lleve a donde te quieres llevar, son importantes para avanzar. Y tú tienes que encontrar ese balance y ese equilibrio en tu propia vida espiritual y en tu propia experiencia. Tienen su lugar, tienen su significado, tienen sus lecciones espirituales. Y tú puedes en el mar de esta vida, en estos días, determinar, ¿será que estoy muy anclado y no estoy avanzando? ¿O será que estoy avanzando hacia donde no tengo que avanzar y tengo que anclarme y frenarme antes de destruirme en un acantilado? Y por la gracia de Dios, Dios te va a dar la sabiduría a través de tu espíritu. Pero hay decisiones difíciles. Una de las decisiones difíciles fue tirar la carga. Pero ahora otra decisión difícil es cortar las amarras del bote salvavidas. ¿Tú sabes? ¿El bote salvavidas para qué? Para salvar vidas. Se supone que para que algunos se salven. Pero en el plan de Dios no es que algunos se salven, es que todos nos salvemos. Y que nos ayudemos mutuamente. Y Pablo les dice, si estos se van, morimos todos. El centurión lo tomó con atención. No, aquí no se va nadie. Ahora aprendió a confiar en lo que Pablo decía. Así que estos marineros que se estaban haciendo los osos, como decimos, los distraídos, dijo, vamos ahora que estén distraídos, como que estamos tirando las anclas y nos vamos en el bote salvavidas, y que se las arregle. Pero así no sucedió. Hermanos, es interesante que hay un poder muy importante en la influencia. Hay lecciones paralelas preciosas. ¿Cuál es tu influencia?
¿Es para edificar? ¿Es para animar o es para desanimar y para destruir? ¿Es para construir para la gloria de Dios o cada cosa que se presenta en la historia de tu vida, en la historia de tu iglesia, tú lo ves negativo? El poder de la influencia. Noten versículos 33 en adelante. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. ¿Cuántos días estaban en ayunas? 14 días en el medio de una tormenta. 14 días en el medio de una tormenta. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios, dice el relato bíblico, y en presencia de todos lo partió y comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas de la nave, ¿cuántas? 276 personas, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Ahora ya habían comido y lo último que quedaba de alimento lo tiraron. Vamos a confiar en lo que dice Pablo, vamos a confiar en el Dios de Pablo. No tenemos ya más nada que comer. Qué lindo, hermanos, es cuando tu influencia y mi influencia es para bien. Es una influencia espiritual, es una influencia poderosa, porque nuestro interés es que lleguemos todos al puerto de la eternidad. Las pruebas no terminan, estamos claros en eso. Las tormentas no van a terminar. ¿Cuál es tu actitud en el medio de las tormentas? ¿Cobras ánimo o te desanimas? ¿Animas a otros o desanimas a todos? ¿Eres una persona utilizada por el poder de Dios para edificar, para construir, para llevar adelante tu familia, tu iglesia? ¿O estás anclado cuando tienes que tomar decisiones de avanzar? Esta es la hora de la decisión. Y terminando el año, empezando un nuevo año, tenemos oportunidad por la gracia de Dios a decidir. El tiempo de gracia no terminó, las puertas de la gracia todavía están abiertas. ¿Estamos listos a confiar en Dios o vamos a confiar en nuestra experiencia, en cómo vinimos viajando hasta aquí, en que todo está bien y está tranquilo? Mejor seguimos así, hay una linda brisa que corre y todo viene bien, todo está tranquilito, pero en el momento menos pensado viene la tormenta. No es hora de retroceder y mucho menos de dudar. En esta hora, como nunca antes en la historia del mundo, tú y yo no podemos retroceder o dudar. No solo por nuestra salvación y nuestro bienestar, sino por el de quienes nos siguen, estos niños que están aquí, que están viendo a ver cómo mamá y papá reaccionan, a ver cómo el hermano y la hermana reaccionan frente a esta crisis, esta dificultad. ¿Se desanimaron, bajaron los brazos, claudicaron, dejaron de servir a Dios o siguen y siguen y siguen y siguen? Por la gracia de Dios, este es el plan del Señor. Es hora de arrojar las cargas. Tú y yo, solamente tú y yo individualmente. Por favor, esposos o esposas, atención. No es hora de que codees a tu esposo y le digas: tú tienes que dejar esto, tú tienes que cambiar aquello. Esto es el Señor el que lo hace. Tú individualmente, tú personalmente tienes que determinar qué cargas tienes que arrojar, qué amarras tienes que cortar, qué te está impidiendo hacer la voluntad de Dios y cumplir con el propósito que Dios tiene para ti como hijo o hija de Dios. Es hora de tener buen ánimo, ¿o no? A ver, lee conmigo. Es hora de tener buen ánimo y avanzar. Es hora de tener buen ánimo y avanzar. Amén. Es hora de tener buen ánimo y avanzar hasta el puerto seguro de la eternidad. ¿No es eso lo que tú quieres? Eso es lo más lindo. Pasamos momentos lindos en esta tierra, pero estos son los más lindos. Y no hay cosa más hermosa que llegar a ese puerto maravilloso y seguro de la eternidad. En el medio de las tormentas cobremos ánimo. No cobramos ánimo por la tormenta, no cobramos ánimo por el sufrimiento, cobramos ánimo porque sabemos de quién somos y a quién servimos. Cobramos ánimo porque podemos confiar en Dios, aunque no podemos confiar en nada y en nadie, podemos confiar en Dios. Y en el medio de esas tormentas cobramos ánimo, confiamos en Dios, tomamos las decisiones que tengamos que tomar, arrojamos lo que tengamos que arrojar, cortamos lo que tengamos que cortar y mirando al Señor decidimos que todos nosotros vamos a ayudarnos en unidad para alcanzar por la gracia de Dios el puerto de la eternidad. Por eso es importante confiar en el Señor. Que Dios nos bendiga al finalizar este año, empezar un nuevo año, para que de la mano de Dios nada ni nadie nos impida que todos nosotros arribemos seguros al puerto. Ese es el plan de Dios. Noten que todos arribaron
al puerto, seguro, a la isla, aunque naufragaron. Ustedes lean el resto del relato. Los soldados hasta que quisieron matar a los prisioneros y Pablo dice, no, no, no. Y entonces el centurión dijo, bueno, está bien que cada uno se las arregle a ver cómo llega. Y todos llegaron, ni uno pereció en el medio de un naufragio. Porque ese es el plan de Dios, que por su gracia tú y yo podamos ser salvos. Dios nos bendiga. Hermanos, para finalizar vamos a cantar el himno 250 del himnario viejo o antiguo. Padre, a tus pies me postro. Puestos de pie para entonar el himno 250, Padre, a tus pies me postro. Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones duras. Oh, responde mientras llamo, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme lo que se debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí, mientras Cristo intercede, mientras oro yo humilde, lo que necesito dame, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme lo que se debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. No deseo ofenderte, viviré para agradarte y en el corazón guardarte, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme lo que se debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Yo sé que tal vez estamos un poquito incómodos por la silla, pero creo que es un lindo momento apropiado para terminar este último mensaje del año, postrándonos de rodillas ante el Señor en consagración a Él. Los que podamos vamos a arrodillarnos. Querido Señor y amante Padre, te damos gracias por este relato hermoso e inspirado de las Escrituras. Aunque no nos gustan, Señor, queremos darte gracias por las tormentas de esta vida, porque en ellas probablemente aprendemos cosas que no aprenderíamos de ninguna otra manera. Ayúdanos, Señor, en la hora de la tempestad. Danos valor, danos fortaleza, danos energías, para que no importa cuán difíciles sean las crisis, las luchas, las dificultades que enfrentemos, podamos estar tomados de tu mano, podamos confiar en ti. Señor, ayúdanos a cobrar ánimo en los momentos más difíciles. No importa cuánto el enemigo trate de destruirnos,
cuán difíciles sean las tormentas a nuestro alrededor, cuánto arrecien las aguas, Señor, para hundirnos, nosotros sabemos que te pertenecemos y que te servimos a ti. Y que nadie quite de nosotros esa seguridad para que aferrados de tu mano podamos tomar decisiones importantes, Señor. Danos sabiduría para saber qué cargas tenemos que arrojar, Señor, de nuestra vida. ¿Qué nos está impidiendo avanzar? ¿Qué amarras tenemos que cortar? De tal forma, Señor, que podamos ser llevados por tu Espíritu, de tu mano, y en el medio de las tormentas avanzar hacia el puerto seguro de la eternidad. Bendice a cada persona que presente, a cada familia representada. Bendice a tu iglesia aquí en Arlington Central y a cada uno de sus líderes, para que, ungidos por tu Espíritu, con tu sabiduría, Señor, puedan ser usados poderosamente para dar ánimo, fortaleza, para edificar, para construir, para llevar a cabo tu plan, Señor, en esta gran ciudad. Bendícenos en las horas de este sábado y al finalizar este año y comenzar un nuevo año, Señor, que tu gracia maravillosa que nos da esta oportunidad nos ayude también y nos impulse a aferrarnos de ti de tal manera que nada ni nadie nos aparte de tu lado. Te pedimos estos favores en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.